El presidente de la Junta llama a los grupos a trabajar de forma consensuada para hacer frente a los problemas de salud mental. La Sanidad volvió a centrar la sesión de control al Gobierno, donde volvió a evidenciarse que un pacto por la sanidad sigue siendo, a día de hoy, imposible. Las Cortes convalidaban esta semana 2 decretos ley, por unanimidad el que permitirá la aplicación de la jornada de 35 horas para los funcionarios y con el rechazo de PSOE y Unidas Podemos el decreto ley de medidas urgentes en materia de incendios. Los socialistas creen que los medios siguen sin estar activados. En los últimos 10 años las agresiones de padres a hijos se han duplicado y con ellas también las denuncias, aunque los expertos advierten que solo 1 de cada 5 progenitores se atreve a denunciar. De la violencia filioparental se hablaba esta semana en las Cortes en una jornada para la que se agotaron todas las plazas. Miles de personas recorrieron el pasado domingo distintas estancias del edificio del Parlamento, coincidiendo con el Día de Castilla y León. El presidente de las Cortes fue el encargado de recibir a los primeros visitantes. Algunos repetían visita, impresionados por las dimensiones de las Cortes. El presidente de las Cortes interrumpía la sesión plenaria del miércoles para guardar un minuto de silencio a las puertas del Parlamento por la última víctima de violencia de género en la comunidad, una mujer de 81 años que era presuntamente asesinada por su marido en Ávila. Alfonso Fernández Mañueco y Carlos Pollán encabezaron este minuto de silencio en el que los procuradores del PSOE mostraron una pancarta de rechazo a la violencia machista. Encarnación es la tercera víctima de violencia de género en Castilla y León en lo que llevamos de año. Un crimen machista más en nuestra comunidad autónoma. Mi cariño y mi pésame a los familiares y seres más queridos de esta mujer. Y es la demostración palpable una vez más de que la violencia machista existe, de que la violencia de género existe y de que debemos seguir concernidos y batallando contra ella hasta que desaparezca de nuestra tierra. Desde luego toda nuestra solidaridad con su familia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestras Cortes. Así se iniciaba una sesión plenaria donde Gobierno y oposición volvieron a poner de relieve que acercar posturas para un pacto por la sanidad sigue siendo a día de hoy una quimera, aunque el presidente de la Junta sí llamó a los grupos al consenso para poner en marcha medidas que mejoren la salud mental. El asunto lo llevaba a pleno el portavoz de Por Ávila. La sanidad sigue siendo asunto para el reproche. Hoy cuenta con la mayor convocatoria de médicos MIR de la historia y es su competencia y no hace nada, porque los MIR en Castilla y León son de los peor pagados de España, señor Mañueco, y así es imposible que vengan a trabajar aquí. Solo hay un responsable cuando se habla de profesionales, el señor Sánchez, porque es él quien tiene que hacer una convocatoria extraordinaria MIR. Se queja también el PSOE de falta de inversión a pesar de los fondos del Gobierno de España. Hoy cuenta con 1.637 millones de euros más en materia de financiación adicional autonómica. 1.200 millones de euros más cada año. Cada año, el 25% de incremento con respecto al año 2019. Y espero que hoy tampoco venga con el soniquete del pacto, porque después de que lo ofreciera le traje aquí 30 medidas. 30, mañana otra. Mire, un pacto se sienta, se dialoga, se acuerda, se negocia en definitiva. No se impone, señor Tudanca. El peor gobierno de la historia en el mejor momento para las oportunidades de los castellanos y los leoneses. Lo que no podrá hacer nunca la sanidad pública de Castilla y León es curar su electoralismo, es curar su demagogia, su sumisión a Sánchez. Interpelación de los socialistas al presidente y también al consejero de Sanidad por el transporte sanitario y por el festival benéfico que se ha organizado para recaudar fondos para el área de pediatría de Segovia. Los empresarios y empresarias segovianas, hartos también, van a organizar un concierto solidario para financiar la pediatría de nuestro hospital. En Valencia, donde gobierna un compañero suyo, amigo de Sánchez, me topo con el siguiente titular en la prensa. Teulada Moreira y Ugli MC ambientan la planta de pediatría del Hospital La Fe gracias a sus donaciones. ¿Pero podría usted decirnos dónde están las 101 ambulancias nuevas que prometieron? No puede pedir a la consejería que cometa una ilegalidad, dando por recibidos vehículos que no lo están.
y una proposición no de ley para reclamar la ampliación de la cartera de servicios de la salud bucodental a toda la población de forma progresiva y para todos los menores de 7 a 16 años antes de que acabe 2023. 95.000 niños y niñas menores de 12 años ya tienen caries en sus dientes de leche. La Junta de Castilla y León no puede ampliar la cartera de servicios básica ni de salud bucodental, ni de nada, ni de modo inmediato, ni progresivamente por una sencilla razón, porque carece de las competencias para ello. Una cosa es la cartera común y otra la cartera complementaria. Usted también lo sabe. Por tanto, sabe que se puede aumentar la cartera de servicios. Ha ocurrido. Pero la propuesta no salía adelante. En la sesión de control, espacio también para hablar del aumento de consultas por salud mental. El 7,5% de las llamadas a emergencias fueron por este motivo y en 2021 la comunidad registró casi un suicidio al día. Tenemos un importante problema en la asistencia sanitaria de los trastornos mentales y aquí es muy importante la perfecta coordinación entre asistencia psiquiátrica y psicológica. El portavoz de Por Ávila pidió dar visibilidad a este problema. El presidente recogía el guante y resaltaba la red de atención presentada hace unas semanas. Y vamos a abrir un gran debate y he querido darle la importancia política que tiene este asunto por asumirlo en primera persona. Estamos actuando, creo que con seriedad, con rigor y también ejerciendo el liderazgo. Esa red de detención lo primero que va a poner en marcha son medidas concretas que no pueden esperar y luego trabajemos entre todos cómo podemos mejorar. Y sin dejar la sanidad. En el mes de mayo comenzarán las consultas de oncología radioterápica en la propia unidad. El presidente aprovechaba para anunciar una atención que Ávila llevaba mucho tiempo esperando. Al Pleno llegaba también la preocupante situación por la sequía. El consejero de Agricultura asegura que la Junta está estudiando la situación para ver qué ayudas puede aprobar que complementen las adoptadas a nivel nacional o desde la Unión Europea y pide al PSOE que ejerza como interlocutor ante el ministro de Agricultura para una mejor respuesta para agricultores y ganaderos en Castilla y León. Los socialistas reclaman al Ejecutivo regional que convoque la mesa de la sequía. Necesitamos otra vez esas medidas extraordinarias tipo minimis, bonificaciones fiscales, excepción de impuestos, cánones y tarifas de riego, pero aparte unas medidas de carácter estructural. Y la Junta, en este caso, lo que pide es una política hidráulica nacional que busque intereses generales, un apoyo real del Gobierno en los proyectos relacionados con el uso sostenible del agua en los regadíos, utilizando el máximo de los fondos disponibles, y también mantenemos nuestra demanda de realizar proyectos que permitan incrementar la capacidad de regulación del agua. Convocar ya la mesa de la sequía. Y en el ámbito de sus competencias, flexibilizar los requerimientos de la PAC, como ya ha hecho el Gobierno de Aragón, o que Agroseguro, por ejemplo, empiece su trabajo, pues ya que ya llegar en verde. Ya hay que poner dinero, señor consejero, no cambiar dinero de una partida a otra, como hicieron con la promesa del señor Mañueco, que para poder conceder unas ayudas que en muchos casos fueron ridículas, hubo que esperar hasta final de año y descapitalizar otros programas y, lo que es más grave, las ayudas del Programa de Desarrollo Rural. Y ante este episodio de calor y sequía, la Junta amplía la declaración de peligro medio de incendio hasta el próximo 4 de mayo. Esta semana las Cortes convalidaban el decreto ley que permitirá habilitar de forma más urgente los medios ante un incendio. Lo hacía con el voto en contra del PSOE, que sigue reprochando a la Junta que los medios siguen sin estar habilitados. Medio Ambiente asegura que la comunidad lleva meses preparando la campaña contra incendios. Se están adoptando las medidas necesarias para dar una respuesta eficaz e inmediata a las nuevas circunstancias y necesidades de los incendios forestales, con una inversión este año de 143 millones de euros, pero con una intensa actividad normativa y organizativa. Defiende la eficacia y eficiencia del operativo que asegura ha apagado 14.000 incendios desde 2015 y llama a la colaboración entre todos y a fomentar la conciencia personal. El 94% de los incendios son por acción u omisión del hombre, intencional, imprudente o por accidente. En Asturias y en Cantabria, en estas semanas, pero también en los 359 incendios, señorías, que ha habido en Castilla y León a esta fecha, en este año 2023. Y, por supuesto, la misma causalidad hubo el año pasado. Un problema global que exige soluciones globales, tanto a corto como a medio plazo. El PSOE rechazaba la convalidación del decreto ley. No tenemos en las torres de vigilancia personal a día de hoy. Esa es la realidad. En ese operativo que está mejorando año tras año, hoy estamos en estas circunstancias. Y pedía que se tramitase como proyecto de ley para mejorar el texto, pero esa petición no salía adelante.
Porque el decreto no prevé ni la homologación, ni la homogenización, ni la dotación, ni la previsión, ni las guardias, absolutamente nada. La oposición reclama más medios aéreos. Veo que seguimos con un solo avión y más los 22 helicópteros que disponemos, que parecen muchos, pero para esta comunidad tan extensa, pues que es la más extensa de España, pues yo creo que estos medios se nos quedan cortos. Y los grupos que respaldan al Gobierno piden que no se haga un uso partidista de los incendios. Estamos ante un reto global, ante un reto complejo, y ante este tipo de retos se necesita mucha colaboración, mucha racionalidad y mucho análisis. Y desde luego lo que no se necesita es ni politización, ni soluciones cortoplacistas, ni mucho menos radicalismo ideológico. Ante la desgracia buscan el mísero rédito político y no arrimar el hombro para dar soluciones razonables a los afectados. Son solo eso, pataletas de frustración ante la buena gestión. Y abogan por recuperar actividades como la ganadería extensiva. Asunto de actualidad también la vivienda. Esta semana se aprobaba en el Congreso la primera ley de vivienda. PP y Vox creen que favorecerá la ocupación y Vox presentaba de forma paralela en la Cámara Baja y también aquí en las Cortes una proposición para combatirla. Con el respaldo de PP y Vox, las Cortes piden distintas modificaciones legislativas para que un inmueble ocupado de forma ilegal pueda ser desalojado en 48 horas y para impedir que un ocupa ilegal se pueda empadronar en esa vivienda. Miren, los propietarios de viviendas afectadas por la ocupación muchas veces son pensionistas, son desempleados o son pequeños ahorradores, inversores, que lo que necesitan es completar sus ingresos y se ven impotentes ante estas situaciones. Remarca Vox que la propiedad inmobiliaria es un activo esencial y pide garantizar su protección siempre. Los socialistas aseguran que la propiedad ya está protegida y acusan a los de Abascal de difundir bulos y mentiras y crear alarma. El allanamiento de morada está protegido en este país. El Código Penal, artículo 202, dice que ante el allanamiento de morada se produce un desalojo inmediato. Está protegidas también las segundas residencias. También el resto de los grupos de la oposición cuestionaban la dimensión del problema en la comunidad, donde se registran 300 casos de ocupación. Me planteo que probablemente este no sea el problema capital o uno de los grandes problemas, porque no es excesivamente significativo. Es verdad que debemos de proteger aunque solo fuera un solo caso de ocupación. El problema esencial de esta comunidad y de nuestro país, siendo este un problema real, son las 15.000, 16.000 jóvenes que buscan vivienda. Están intentando crear un injustificado y exacerbado clima de alarma social utilizando el miedo como herramienta. Pero qué casualidad, yo no les veo a ustedes azorados ni muy preocupados por el hecho de que en los últimos años los bancos se hayan quedado con las casas de más de 600.000 familias. El Partido Popular reconocía que las cifras no son alarmantes, pero respaldaba la propuesta. Desde la llegada de Sánchez al Gobierno, la ocupación se ha disparado un 41%, con una media de 40 ocupaciones al día. La permisividad y la impunidad alimentada por el Gobierno de la Nación ha provocado el aumento exponencial de las ocupaciones llevado a cabo por organizaciones criminales y grupos especializados. Y añadía pedir al Gobierno que paralizase la tramitación de la ley de vivienda. Se dificultará todavía más el procedimiento para que los propietarios recuperen sus inmuebles, causando un efecto llamada hacia este tipo de prácticas. Con este trato de favor a los ocupas, a quien benefician no es a los más vulnerables, sino a una mayoría de sinvergüenzas que quieren vivir a costa del esfuerzo de otros. Nosotros vamos a proteger los parques de viviendas y vamos a prohibir la venta a los fondos buitres. Se va a impulsar una vivienda protegida en alquiler a precios limitados. El Gobierno de España ha destinado 9.000 millones de euros para financiar las políticas de vivienda. Los socialistas defendían el texto que se aprobaba el jueves en el Congreso. Adelante salía también una proposición del Partido Popular enmendada por su socio de gobierno para que el Ejecutivo Central introduzca mejoras en el impuesto sobre la renta, entre otras que se recupere la desgravación por vivienda habitual. Se pide además que la tarifa mínima estatal del IRPF se equipare a la autonómica y baje hasta el 9%, y para el tramo hasta 35.200 euros pase del 15 al 14%. Una fiscalidad favorable para el medio rural y que no computen como ingresos ayudas como el bono cultural o el cheque de 200 euros. Y es necesario que el Gobierno de España adopte medidas que complementen las ya tomadas por la Junta de Castilla y León. Estamos en las Cortes de Castilla y León. Tomen ustedes medidas propias
Igual entonces, y solo entonces, podrán usted exigir a otros. Pero tiene que ser de verdad y con decisión, con medidas que tengan una gran incidencia en las deducciones aplicables a los obligados tributarios que ejerzan actividades económicas en las zonas despobladas. El debate no estuvo exento de cierta tensión cuando el portavoz de Unidas Podemos aseguró que le habían insultado en la sesión del martes desde la bancada de Vox. El portavoz del grupo negaba tal insulto y el presidente de las Cortes llamaba a todos a hacer su trabajo en el Parlamento. Les voy a explicar una cosa. El domingo he tenido una jornada de puertas abiertas aquí. Me he cansado de explicar a todo el mundo que venía a esta casa el domingo, de decirles que lo que ven probablemente en los medios de comunicación no es la realidad que hay aquí. He defendido su labor delante de todas las personas que vinieron a esta casa el domingo. Les ruego, por favor, que cumplan con lo que tienen que hacer ustedes aquí. Por unanimidad, todos los grupos respaldaban la aprobación del decreto ley que establece la jornada de 35 horas para los empleados públicos. Para el personal docente se aplicará a partir del 1 de septiembre y el Ejecutivo ha contemplado un presupuesto de 35 millones de euros. La oposición calificaba de electoralista que la medida se regule con la urgencia de un decreto ley. Cuestiona que se vaya a poder aplicar por el número de profesionales que hay que contratar y reclama que su aplicación no suponga una merma en la calidad. Se justifica la urgencia por el incremento del empleo público que conllevará la adopción de la reducción de la jornada semanal en un entorno social castigado por las cifras de desempleo. Se necesita contratar sobre unos 3.000 profesionales, tanto en sanidad como en educación, y aproximadamente 4.500 en el conjunto de la Administración para poder poner en marcha y aplicar esta jornada laboral. ¿Podría usted explicarnos, consejero, cómo van a contratar ese personal si hace escasos meses se negaban ustedes a hacerlo? Y otra ley nacional, en este caso la de universidades, se debatía también en pleno a propuesta del Partido Popular. El PP asegura que el Gobierno no ha contado en su elaboración con las comunidades autónomas, que son quienes tienen que aplicarla, ni tampoco con los rectores, y que mermará la calidad universitaria. Vox, UPL, Soria Ya y Por Ávila también la cuestionaban y reclamaban cambios en su aplicación. Todos los grupos, salvo PSOE y Unidas Podemos, reclaman garantías en la aplicación de la nueva ley de universidades. No se ha tenido en cuenta el coste económico, no se resuelve el problema de la financiación, se deteriora la gobernanza, se laboraliza la carrera universitaria, se alargan los plazos de estabilización del profesorado y se desintegra el sistema de becas, señorías. La proposición no de ley aprobada reclama destinar a la universidad al menos el 1% de los fondos europeos, cuando ahora se destina el 0,3%. Esta es una ley que no se puede poner en marcha sin una memoria económica seria. El PSOE cuestionaba la petición de más financiación de los populares. Que el 22 de junio de 2021, ante la necesidad de incrementar las partidas de centros privados concertados en 9 millones de euros, disminuyeron en 3 millones el presupuesto destinado a los proyectos de investigación de ese año y dejaron a decenas de grupos de investigación sin financiación. También Ciudadanos reclamaba más financiación a la Junta. Que nuestro presupuesto está creciendo, el de esta comunidad, no voy a hablar ahora del de otros, el de esta comunidad, y ahí tienen los datos por debajo de la inflación. UPL critica que la norma no haya buscado el consenso y que vaya a acrecentar las desigualdades. El título no va a valer lo mismo en todas las comunidades y eso va a generar más desigualdades y problemas para las universidades más exigentes, ya que algunas harán bien la selección del personal, pero otras no. Y Vox pedía su derogación. La promulgación de una ley de universidades que, derogando la vigente, se centre exclusivamente en la promoción de una universidad de calidad que apueste por la investigación, la equidad y la excelencia de la educación superior. Los socialistas recuerdan que la ley es de obligado cumplimiento. En un Estado de Derecho, las leyes son de obligado cumplimiento. Y el Partido Popular remarca: rectores, investigadores, asociaciones de representación de alumnos, nadie está conforme. El rechazo de la comunidad universitaria.
En el turno de las interpelaciones, el PSOE preguntaba a la consejera de Movilidad por la brecha digital de la comunidad. Más de 300.000 castellanos y leoneses se encuentran en riesgo de exclusión digital, un dato que la Junta busca reducir con proyectos como el programa CIL Digital, que cuenta con más de 96.000 usuarios registrados. Aún así, el debate se centró en la banda ancha. Para el PSOE ha sido la eterna promesa electoral del Partido Popular, que provoca también la fuga de talento joven. Mientras, la Consejería de Movilidad insiste en seguir exigiendo al Gobierno central su implantación, porque ahora, dice, es de su competencia. Si la formación se lleva a cabo gracias a los fondos europeos, 1,5 millones para adquisición de los ordenadores, los medios los ponen los ayuntamientos, la pregunta es qué pone la Junta de Castilla y León. Realizamos iniciativas como la formación en banca online, como SACIR Conecta, en otro tipo de sectores de la dependencia, con nuevas temáticas, con nuevos grupos poblacionales. Estamos trabajando, seguiremos trabajando y desde luego que seguiremos invirtiendo fondos para ello. Espero que el Gobierno de Sánchez también se fije en Castilla y León en el despliegue de la banda. En mayo, la Junta pondrá en marcha un cheque bebé de entre 15.000 y 20.000 euros para madres deportistas. La medida, que ya había anunciado el consejero en su comparecencia del mes de noviembre, ya tiene fecha y se publicará el próximo mes. Con esta ayuda, la Junta quiere apoyar a que las deportistas puedan seguir entrenando y se cubran los gastos del cuidado de sus hijos, y también que no pierdan la beca a la excelencia deportiva cuando decidan ser madres. Anuncio durante un debate con los socialistas que reclamaban mejoras en el deporte. Cuando hablamos de la desigualdad y de la brecha entre los hombres y las mujeres, oiga, nosotros hemos creado un cheque bebé entre 15 y 20.000 euros a las deportistas y entrenadoras que, como consecuencia de la maternidad, hayan interrumpido su carrera o tengan que renunciar a la maternidad. Y esta orden está ya completamente redactada. Tenemos un reto importantísimo para que las mujeres continúen practicando deporte y no lo dejen en la adolescencia, porque lo que sí que vemos es que el 50% de las mujeres practican deporte, pero no de manera federada. Es una cuestión fundamental, y es que se declare el deporte como actividad esencial. 13 familias al día en España denuncian a sus hijos por agresión. La violencia filioparental se ha duplicado en la última década y los expertos advierten que esta podría ser solo una cifra estimativa, porque muchos padres no se atreven a denunciar por miedo a que les señalen como malos progenitores. De cómo combatir esta violencia y qué medidas se pueden llevar a cabo para reconducir la situación se hablaba esta semana en una jornada en las Cortes. Aforo completo en esta jornada en las Cortes para abordar uno de los problemas que más preocupa a las familias y que no ha dejado de crecer en los últimos años. La Fiscalía de Menores atendió el último año 4.500 casos de violencia filioparental, pero solo 1 de cada 5 padres se atreve a denunciar a su propio hijo. La violencia filioparental o violencia ascendente, los padres tienen temor a que la propia sociedad diga: usted es el culpable, no supo educar y ahora sufre. No siempre es verdad. Hay familias que tienen 3 hijos, 2 dicen: señor Urra, el mejor padre o madre son los míos, y hay uno que, por lo que sea, subjetivamente no se siente querido. Los padres se sienten culpables y se encuentran en una situación ante la que no saben cómo actuar. Y son los propios jóvenes los que de alguna manera nos están retando, nos están poniendo en un entredicho permanentemente, y las familias no sabemos cómo actuar frente a toda la novedad que hay, ¿no? Sobre todo en relación a las nuevas tecnologías, a las redes sociales, que es lo que al final está generando mayor conflictividad dentro del ámbito familiar. Los expertos recuerdan que son necesarios los límites, las normas y dar ejemplo. Y hay que dedicar tiempo a los hijos, eso es ser padre. Naturalmente que lloran, naturalmente que luego son quejicosos, naturalmente que se enfrentan. Eso es un hijo, pero quizás sea lo más importante que puedes hacer en tu vida. Y que la situación puede reconducirse. Trabajar sobre la empatía, sobre la cooperación, y cada vez vivimos en una sociedad más competitiva, en el aquí, en el ahora, en el deprisa, y precisamente yo creo que tenemos que volver a las bases y entre todos, ¿no?, construir una sociedad que ayude a nuestros jóvenes, ¿no?, de una forma firme
tranquila y calmada, ¿no? Mirar hacia el futuro pues con esperanza. Y desde luego yo creo que también eso, ¿no? Trabajar, que tenemos una idea de los jóvenes que son peores quizás que hace unas décadas, y no, los chavales son majos, es gente con ganas y que quizás hay algunos aspectos que tenemos que repensar. En este marco, el presidente de las Cortes llamaba a todos a afrontar una realidad muchas veces escondida. Como sociedad, nuestra obligación debería ser la de trabajar juntos con el objetivo de minimizar los casos en los que ésta se produce, pero también explicar las maneras en las que debemos abordarla y los mecanismos, ya sean institucionales o no, que hemos de poner en marcha para prevenirla. Porque la violencia filioparental, la agresión a una madre, puede derivar en el futuro en violencia de género. Desde las 11 de la mañana y hasta las 8 de la tarde, el pasado domingo, las Cortes abrieron sus puertas a quien quisiera recorrerlas. Miles de personas visitaron el edificio, entre ellos familias, asociaciones como Asprona o la Federación de Fibromialgia y Fatiga Crónica. El presidente de las Cortes recibió a los primeros visitantes que con una visita guiada pudieron conocer cómo es el trabajo parlamentario. A mí me ha llamado la atención que hay 2 salas de comisiones. Sabía que había una, pero no sabía que había 2. Es muy interesante. Bien, ya lo había visto, pero lo vuelves a repetir y como que te quedas con más cosas. El hemiciclo, sí, es impresionante. El edificio arquitectónicamente está muy bien diseñado y está muy bien para trabajar, o sea que bien, muy bien. Y nos está gustando mucho. Parece mucho más grande aquí adentro que por fuera. Mientras, la Campa de Villalar reunió a más de 20.000 personas en la celebración del 23 de abril. Fue el ayuntamiento el encargado de organizar todas las actividades y se quejó de la falta de programación de la Fundación Castilla y León. Vox no acudió a Villalar y el vicepresidente de la Junta calificaba en Twitter la fiesta de macrobotellón. Sí asistían a Villalar el Partido Popular, el Partido Socialista, Podemos e Izquierda Unida. Con estas imágenes nos vamos. Volvemos con más actualidad parlamentaria el viernes que viene.